¿Cómo están, hermanos? El Señor les bendice. Nos da gusto y les damos la bienvenida aquí en nuestro devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Es un gozo que nos acompañen, hermanos, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que tú nos estés viendo en este canal de YouTube, donde nos da, pues tenemos el privilegio de compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Pues bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo de devocional en las manos del Señor y oramos. Padre Celestial, te exaltamos, te glorificamos, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos que en Cristo Jesús nos perdones y nos limpies de toda maldad. Reconocemos, Padre, que hemos pecado contra ti de muchas maneras, Señor, aún con nuestras intenciones y emociones y pensamientos, Señor. No solo con nuestros hechos hemos pecado contra ti, y te rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor, gracias por tu bondad y el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, de tal manera que no nos hace falta nada. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias por tu benignidad y tu gracia y tu misericordia nueva cada mañana. Señor eterno, queremos poner en tus manos este tiempo de devocional, donde queremos exaltarte por medio de tu palabra al saber que Cristo, nuestro Redentor, llamado Salvador, es el primero en todo. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, según tu palabra, entonces Cristo debe ser la prioridad, la preeminencia, el primero en todo en nuestra vida, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues ahorita en el cristianismo moderno, hermanos, sobre todo aquí pues en Latinoamérica, en nuestro México, hay un canto muy famoso que ya irá, hermanos. Yo creo que si no me equivoco, ese canto ya estará por cumplir sus 20, 25 años de que surgió. Y es un canto muy famoso que algunos lo conocen como La Única Razón. Y este canto dice: la única razón de mi adoración eres tú, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, la única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y luego el coro empieza: eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Cuando entonamos este canto, hermanos, por supuesto, tanto en la música como en sus coplas, es un canto que tiene la capacidad de llevarnos, hermanos, a exaltar al Señor de una manera, pues animosa, tal vez incluso efusiva. Pero algo interesante de este canto, hermanos, es que en la realidad lo que está tratando de decir es que Cristo es el primero en todo. Y Cristo debe ser la razón de nuestra vida. Cristo debe ser primero en todas las áreas de nuestra vida. Cristo debe ser preeminente en nuestra vida. Es lo que el canto más o menos quiere comunicarnos cuando nosotros lo estamos entonando. Y pues eso es lo que queremos compartir en este momento, hermanos, en esta ocasión con ustedes, que Cristo es y debe ser primero en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Cristo debe ser eficazmente, hermanos, el primero en todo, hermanos, el que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, en la epístola del apóstol Pablo al Colosenses, ahí en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, perdón, y lo que vamos a leer en estos textos va a ser Colosenses 1, de los versículos 15 al 20, Colosenses 1, de los versículos 15 al 20. Y ahí en casa, hermanos, pues, o si estás en casa, en el trabajo, ahí donde nos estás escuchando, pues vamos a darle lectura. Si ya lo tienes, dice así la Escritura. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí, hermanos, vemos que se repite bastante el artículo
definido que es Él. Y por supuesto, cada que dice Él, en Él, por Él, hermanos, claro que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pues en este texto, hermanos, lo que hoy no puedo meterme por cuestión de tiempo en situaciones tan teológicas, tan profundas, pero sí lo que quiero dejar, hermanos, aquí como enseñanza o recordatorio para todos ustedes es que Cristo, según este texto, debe ser el primero en todas las áreas de nuestra vida. Y de alguna forma, este texto nos da motivos o razones por las cuales el Señor Jesucristo, para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador, este texto nos da razones de por qué el Señor Jesucristo debe ser el primero en todo en nuestra vida. Fíjense, aquí hay cuando menos 4 razones. Puedes tal vez encontrar algunas más, pero primordialmente aquí podemos observar, hermanos, que hay 4 razones por las cuales el Señor Jesucristo debe ser el primero en todo, la prioridad de nuestra vida. Él tiene que ser, hermanos, la preeminencia, es decir, Cristo es preeminente en todas las áreas de nuestra vida. Primero, hermanos, podemos encontrar en el versículo 15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esa es la primera razón por la cual, hermanos, el Señor Jesucristo se convierte o debe ser el primero en todo en nuestra vida, porque Él es Dios, Él es la imagen del Dios invisible. La segunda razón está en el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por supuesto, la segunda razón es que Cristo debe ser primero en todo, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, ¿ok? Entonces es primero porque Él es el Dios, Él es la imagen del Dios invisible, Él es nuestro creador y sustentador. Cuando avanzamos un poquito más, hermanos, dice en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La tercera razón por la cual este texto nos lleva a mostrarnos que Cristo debe ser lo primero en todo, es porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la máxima autoridad. Él tiene señorío sobre la iglesia, sobre el universo, hermanos, y Cristo, por supuesto, es que de ahí, debido a que es la máxima autoridad sobre todo el universo y en la iglesia, es que Él debe ser el primero en todo. Y cuando vamos nosotros al versículo 20, podemos ver la otra razón, y es que el versículo 20 dice, y por medio de Él, es decir, por Jesucristo, Dios nos reconcilió consigo mismo, es decir, por medio de su sacrificio, por supuesto, Cristo nos reconcilió con Dios. Entonces, una cuarta razón por la cual Cristo debe ser el primero en todo es que a causa de su obra redentora, es que nosotros tenemos acceso al trono celestial, fuimos lavados y perdonados de nuestros pecados, y por supuesto, por medio de la sangre de su cruz, es que nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Esas son las 4 razones que el texto nos da. Puedes encontrar otras razones a lo largo del Nuevo Testamento, pero bueno, sujetándonos al contexto de Colosenses, hermanos, en este texto podemos observar que cuando menos nos da 4 razones por las cuales Cristo debe ser el primer lugar en todas, absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Quiero que observen esto antes de seguir analizando, quiero que observen esto, hermanos, hermanas, familiares y amigos. No dice que Cristo debe ser el primer lugar nada más porque es amor. No, o sea, debería ser también, hermanos, pero vean cómo es algo más profundo. No, es que Dios es el primer lugar porque me ama, porque lo amo. Cristo es el primer lugar en mi vida porque no me hace falta nada. Cristo es el primer lugar en mi vida porque no tengo problemas. No, hermanos, vamos a decir que las razones que acabo de decir se da por sentado que Dios actúa de esa manera, de una forma providencial, pero hay razones más profundas de por qué Cristo debe ser entonces el primer lugar en nuestra vida. Y bueno, dice el versículo 15, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por supuesto, hermanos, Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida porque, hermanos, Cristo se encarnó. El que ve al Hijo, ve al Padre, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, y puesto que Cristo se encarnó, amados hermanos, es que nosotros entonces podemos observar que Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida. Nosotros adoramos al único y verdadero Dios, y ese único y verdadero Dios, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo, encarnado. Una persona es el Padre,
una persona es el Hijo y una persona es el Espíritu Santo. Así que el Señor Jesucristo, al ser Dios, 100% hombre, 100% Dios, por supuesto al haberse encarnado, por el amor que nos tuvo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, con el amor en que nos amó, nosotros debemos de tenerle por primero en todas las áreas de nuestra vida. Fíjense, dice en Hebreos, tomando el punto de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el libro de Hebreos, también Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, dice así el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Observen, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces podemos observar, hermanos, que aquí Hebreos también nos está dando estas razones. Jesucristo, hermanos, es, por supuesto, Él es Dios, es 100% hombre, 100% Dios, y debido a que es el Dios encarnado, de ahí que Jesucristo, por su encarnación, hermanos, Él debe ser adorado, Él debe ser glorificado con nuestra vida, y Él debe ser glorificado, por supuesto, de una manera práctica al ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Así que, hermanos, un punto también que quiero comentar con ustedes es que aquí se utiliza un término porque dice que es el primogénito. Se utiliza un término, hermanos, que dice primogenitura, el primogénito. Y el término griego es protococos. Protococos, protos es el primero y cocos es el que nació, el que dio a luz. ¿Ok? Pero el término griego protococos tiene diferentes formas de uso, hermanos. Fíjense, en cuanto a, aquí estamos viendo, hermanos, cuando dice que es el primogénito de la creación, no es como lo interpretan algunas sectas falsas, como los testigos de Jehová, que dicen que el Señor Jesucristo es un ser creado porque es el primogénito de la creación. No, hermanos, no es así, porque tenemos que observar el contexto. El contexto del propio Colosenses nos está diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas. No dice que al lado de Él, o que fue el primero antes de ser creadas todas las cosas. No dice el texto, sino que en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, Cristo es la razón de nuestra existencia, hermanos. Así que no está hablando de protococos o primogénito, no está hablando aquí de el que nació primero o la primera criatura, sino que está hablando el término es preeminencia, está hablando de preeminencia. Fíjense, el Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento da testimonio de tipos de primogenitura, vamos a llamarla así, en cuanto al Señor Jesucristo. Fíjense, les comparto. En el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1, desde el capítulo 1, después de que el ángel le da el anuncio a José de que María había concebido el Espíritu Santo y que el ángel le dio el mensaje a José, dice en Mateo 1:25 que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Aquí el contexto está hablando que entonces el primer hijo nacido de María había sido Jesús, y al nombrar primogénito, por supuesto, se infiere o se resuelve que entonces María tuvo más hijos aparte del Señor Jesucristo, pero que de sus hijos en la carne, el Señor Jesucristo fue el primero. Entonces, en la Biblia se habla de que Jesucristo fue el primero de haber nacido, pero de María. ¿Ok? Está hablando de un aspecto carnal, de María. Fue el primero en haber nacido. Pero también, hermanos, la Biblia nos habla en que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Así nos dice, así nos está diciendo aquí Colosenses, hermanos, y también nos lo dice Romanos 8. Fíjense, por ejemplo, Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí ya también se habla de primogenitura del Señor, en que cuando dice el primogénito de entre los muertos, que es el primero que resucitó, murió y resucitó. El primero que resucitó para gloria eterna es el Señor Jesucristo. Entonces, aquí ya habla de preeminencia, es el primero que resucitó. Entonces, también Romanos, capítulo 8, versículo 29, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen
de su Hijo para que Él, el Señor Jesucristo, sea el primogénito de entre muchos hermanos. Aquí ya hay otra forma en que la Biblia habla de la primogenitura del Señor Jesucristo. Ya habíamos visto que en Colosenses habla de que Jesucristo fue el primero en haber resucitado entre los muertos. En Mateo 1 fue el primero que nació del vientre de María. En Romanos 8:29 es el primero de muchos hermanos, es decir, por adopción, por la muerte, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo se convierte en el primogénito de muchos hermanos, y no quiere, pero ese es un ámbito espiritual. Entonces ya vimos que el Señor Jesucristo, una de sus primogenituras es el primero que nació del vientre de María, es el primero que resucitó de entre los muertos, es el primogénito de entre muchos hermanos que se convierten a la familia de Dios, y por supuesto aquí el cuarto uso, como le da Colosenses, es el primogénito, y habla de la preeminencia de Cristo, porque dice el texto en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, cuando aquí el texto dice que es el primogénito de toda creación, hermanos, no está diciendo que Cristo sea el primero de todas las criaturas, sino que está hablando de preeminencia. El propio contexto de la epístola de Colosenses habla precisamente de preeminencia. Entonces, cuando menos 4 formas en las cuales el Señor Jesucristo se habla de una primogenitura en cuanto a su persona. Primero, hermanos, es que fue el primero que nació del vientre de María. Después, hermanos, es el primero que resucitó de entre los muertos. Y luego es el primogénito de entre muchos hermanos espirituales. Y aquí en Colosenses podemos ver que es el primogénito, es decir, Él es el primero en todo. Preeminencia es primero en todo. Dice, para que todo tenga la preeminencia. En el contexto de Colosenses hablamos de preeminencia, no de los otros usos, sino de preeminencia. Entonces Cristo no es una criatura, sino que es preeminente, debe ser primero en todo. Ya que he explicado o tratado de explicar todo esto, es que Jesucristo, a causa de que es el Dios encarnado, el Dios verdadero, Él debe recibir toda nuestra honra, nuestra gloria, toda nuestra adoración, hermanos, porque Él es Dios encarnado. Se convierte en el primer lugar en nuestra vida. Así que esa es la primera razón por la cual este texto nos invita, nos llama o nos anima a que nosotros demos el primer lugar a Cristo en nuestra vida, y es, hermanos, porque Él es el Dios encarnado, es la imagen de nuestro Redentor. La segunda razón, hermanos, es que porque Cristo nos creó, Dios nos creó y nos sustenta. Esa es la segunda razón por la cual la Escritura aquí en Colosenses 1 nos llama o nos invita o exhorta a que el Señor Jesucristo sea el primer lugar en nuestra vida. No nada más porque es Dios, que es lo principal, pero sino que también porque Él nos creó, Él nos sustenta. ¿Sí? Dice el texto, versículo 16 de Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por lo cual no está hablando que Cristo es una criatura, sino que Él es el creador, el que hizo a las criaturas. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios, Cristo sustenta toda su creación. Él ama su creación y la sustenta. Así que nosotros amamos al Señor, le adoramos, hermanos, porque Él es nuestro creador y sustentador. Es el mismo Dios que creó el mundo y todo lo que dentro y fuera de Él hay. Él creó el universo, ¿verdad? Si van conmigo al Evangelio de Juan, vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, nos habla de esta parte del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio, hablando del Señor Jesucristo, Él es el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, dice el texto, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que, hermanos, dice,
en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo debe ser el primero en nuestra vida, porque además de que es nuestro Dios, es nuestro creador y sustentador. Gracias a Él y a su gracia y benignidad, hermanos, podríamos decir que hasta el día de hoy no nos hace falta nada. Y esto es para toda su creación. Dios sigue sustentando al universo y al mundo, hermanos, a pesar de que el ser humano es una raza caída y que el mundo está en maldición a causa, hermanos, del pecado. Dios en su amor, como lo vimos hace 8 días en el devocional de miércoles, en cuanto a que Dios amaba a sus criaturas, hermanos, sean buenas o malas, Dios ama y sustenta a sus criaturas. De esa misma manera lo hace sobre todo con nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador y Redentor y nuestro Dios. Así que Él debe ser el primer lugar en nuestra vida porque Cristo nos creó. Somos hechura suya, hermanos. Dice el texto entonces que por Él fueron hechas todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Cristo entonces, hermanos, se convierte en el ser preeminente, el primero en todo, porque Él ya era antes de que todo fuera hecho. Cristo es eterno y a causa de su eternidad puede sustentar todo lo que en sus manos ha hecho, ¿sí? Por eso es que Cristo debe ser exaltado, Cristo debe ser glorificado y debe ser puesto en primer lugar en nuestra vida. Observen que son puntos importantes que las Escrituras nos muestran, hermanos. O sea, el por qué Cristo tiene que ser primer lugar en todo. No es, observen, hermanos, que no es a capricho del creyente o a lo que nosotros nos podemos construir de que alguien debe hacer o algo debe hacer el primer lugar en nuestra vida, sino que no es por cosas que porque es el primer lugar en mi vida, porque tengo trabajo, es el primer lugar de mi vida, porque estoy bien con mi esposo, mi esposa, porque estoy bien con mis hijos, porque no nos pasa nada, porque no tenemos problemas, porque precisamente no nos hace falta algo, porque tenemos salud. No, hermanos, esas no son las razones necesariamente por la cual Cristo debe ser primer lugar de nuestra vida. Algún día vamos a enfermarnos, algún día vamos a morir, hermanos, algún día los hijos se van, algún día nos vamos a ir de este mundo, la esposa, el esposo, algún día nos vamos a encontrar en dificultades en este mundo y entonces si Cristo debe ser el primer lugar por estas situaciones, hermanos, se acaba nuestra fe. No, Cristo debe ser el primer lugar porque Él es Dios, porque Él es nuestro creador, y voy a entrar a la tercera razón, y es que Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida porque Él es la cabeza de la iglesia. Y aquí ya, hermanos, se cierra un poquito más, ya no nada más porque es el Dios de todo el universo y de toda su creación y de todos los hombres. Ya no es nada más porque Cristo es el creador y sustentador de toda la creación, de todo el universo y de todos los hombres, sino que aquí ya, hermanos, de alguna manera se va cerrando el embudito, y es que Cristo debe ser ahora, sobre todo, el primer lugar en la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes, porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es toda la autoridad, la máxima autoridad de la iglesia en este mundo y en el venidero. Dice Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, dice, la preeminencia, hermanos. Así que ya no nada más Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida porque Él es Dios o porque es nuestro creador y sustentador, sino porque además es toda autoridad sobre todo de nosotros, hermanos. Quien confiesa a Cristo como Salvador, también debe confesar a Cristo como Señor. Quien experimenta a Cristo como Salvador y Redentor, también debe experimentar el señorío de Cristo en su vida. De ahí que Cristo debe convertirse, amados hermanos, en el primer lugar de nuestra vida, ¿sí? Así dice el texto. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ser el primero que resucitó con cuerpo glorificado, lo había ya explicado hace un momento, de entre todos los que resucitaremos para glorificación. Eso es algo que le ha dado a Cristo, hermanos, ser la cabeza. ¿Por qué es que Cristo, amados hermanos, es la cabeza por sobre todas las cosas? Por su obra redentora. Porque Él, por supuesto, hermanos, resucitó de entre los muertos, y ya por su muerte y resurrección, hermanos, Dios le dio toda autoridad por sobre todas las cosas. En Mateo 28, versículo 19, Jesús le dice a sus discípulos, he aquí toda autoridad me es dada, y esto fue ya después de su resurrección. Y si vamos nosotros, Efesios capítulo
1, dice el texto, voy a leerles desde el versículo 18, dice, Efesios 1, 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a lo que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para que con todos los que creemos según la operación de su poder, de su fuerza, la cual, ese poder de su fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, a causa de su muerte y resurrección, sobre todo su resurrección, es que Dios sentó a Cristo a su diestra, y hablar de sentar a alguien a su diestra está hablando de autoridad plena. Y dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se metió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Así que, hermanos, Cristo se ha convertido en toda autoridad. Cristo, hermanos, por su muerte y resurrección, Dios, como dice en Filipenses 2, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Así que debido a que Jesucristo es la cabeza, es toda autoridad, debido a que Jesucristo es el Señor, hermanos, todos los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de rendir nuestra vida a nuestro Señor y darle la prioridad. De Cristo debe ser el primero en todo, porque Él es nuestro Señor. Cristo nos compró con su sangre, hermanos, y puesto que Él nos compró con su sangre, hermanos, le pertenecemos. Cristo ya es nuestro dueño, es nuestro amo y Señor, y es que el creyente vive ya no para sí mismo, sino que el creyente vive para aquel que le rescató, ¿verdad? Y le dio salvación y vida eterna. Así que, debido a que Cristo murió y resucitó, es que se ha convertido en la cabeza de la iglesia, que somos nosotros. Y debido a esto es que Dios en su beneplácito quiso que Cristo tuviera la preeminencia en todas las cosas, hermanos. O sea, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, Él tiene un nombre de autoridad, un nombre de poder, y es debido a su obra redentora. Y por eso es que se ha convertido, amados hermanos, en la cabeza de la iglesia. Así que, hermanos, Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida. Ya en este punto, hermanos, hablando entre creyentes, entre cristianos, verdaderos creyentes, es que Cristo debe ser no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, y esto es debido a que Él es la cabeza de la iglesia, pero Él es también toda la autoridad del universo, y eso ha sido dado por nuestro Dios el Padre. Vamos por la última razón que cuando menos observamos aquí en Colosenses, porque es que Cristo debe ser el primer lugar en la vida de todos y cada uno de nosotros, y es que precisamente en su obra redentora, Cristo nos reconcilió con Dios. Debido a que Cristo murió y resucitó, hermanos, debido a que Él derramó su sangre en la cruz, es que Dios nos reconcilió consigo mismo, ¿verdad? Mediante la obra redentora de Cristo. Y vamos a leer el texto, es Colosenses 1:20, dice el texto, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, dice el texto, de su cruz. Así que, hermanos, esto habla en las Escrituras sobre la obra de Cristo. Les voy a compartir otro pasaje, segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice el texto, 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A qué se está refiriendo este punto, hermanos? Bueno, antes de llegar a la conclusión entonces que en este punto es que debido a que Cristo nos reconcilió con Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida, vamos a hablar a qué se está refiriendo. Primero, hermanos, es que a causa del pecado todo hombre estaba enemistado con Dios, estaba en guerra con Dios. Debido a que nosotros, hermanos, pecamos desmesuradamente y por naturaleza hemos hecho así, entonces el hombre está enemistado con Dios o está en guerra con Dios. ¿Ok? Entonces, en un estado de guerra, hermanos, siempre va a haber una batalla y esto se va a terminar hasta que haya un tratado de paz. Y ese tratado de paz lo hizo el Señor Jesucristo derramando su sangre en la cruz
por todos nosotros. Sobre todo, hermanos, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en el común y suficiente Salvador, por supuesto, ese trato, ese pacto, hermanos, de paz que hizo Dios mediante la obra de su Hijo es aplicable para todo aquel que cree. Así que, hermanos, nosotros necesitábamos ser reconciliados ante Dios, ¿verdad? O con Dios a causa de nuestro pecado. Nuestro pecado nos separaba de Dios. Dice el texto en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, enemistados con Dios. Y solamente en Cristo, hermanos, hemos podido encontrar la paz, ¿verdad? Eso lo testifican las Escrituras. De hecho, si quieren verlo, podemos ir a Efesios de nuevo. Ahí a la epístola a los Efesios, pero ahora en el capítulo 2, dice Efesios 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, hermanos, aquí se está refiriendo esto, rápido les comento, es que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso, en cuanto había dentro de esas iglesias también judaizantes, es decir, judíos, que estaban diciendo que la única forma de salvación era observar la ley mosaica, observar el Nuevo Testamento y sus 613 misbots o mandamientos, y de esa manera es como el hombre podía reconciliarse con Dios, ¿verdad? Y eso me recuerda como el día de la reconciliación, el Yom Kippur, ¿no? Que es el de los judíos, pero nosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, no, pero es que en Cristo Dios ha reconciliado tanto a judíos como a gentiles, los ha reconciliado por la obra de su cruz, por el derramamiento de su sangre. Así que, hermanos, todo hombre, por su naturaleza pecaminosa, está enemistado con Dios y está en guerra con Dios. El hombre, hermanos, ninguno de nosotros teníamos la capacidad en nosotros mismos para reconciliarnos con Dios, ninguno. No teníamos ninguna virtud delante de Dios. Así que solo Dios nos reconcilió mediante la cruz de su Hijo, mediante el sacrificio de su Hijo. Y debido a que la muerte de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre no solamente nos ha dado perdón de pecados, hermanos, nos limpió de nuestros pecados, sino que nos ha reconciliado con Dios, nos ha restaurado la relación de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, delante de Dios. Apocalipsis lo declara de esta manera. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice el texto, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que se ha convertido en nuestro reconciliador, ¿verdad? Ante Dios, debido a que nuestro pecado merecía una condena, Cristo se entregó por nosotros y al derramar su sangre en la cruz, nos reconcilió con Dios en su sacrificio. Así que debido a que Él nos compró con su sangre, es que Cristo debe ser, hermanos, precisamente otra vez, el primer lugar en nuestra vida. Tiene que ser el primero en todo en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque nos reconcilió con Dios. Así que son 4 razones, cuando menos que observamos aquí en la epístola a Colosenses capítulo 1 de los versículos 15 al 20, 4 razones por las cuales Cristo, hermanos, debe ser el primer lugar en nuestra vida. Acuérdense, no por cuestiones vanas, como el que si tengo de comer, tengo dónde vivir, o porque si tengo que vestir, o porque si no tengo problemas, o porque si tengo salud, ¿verdad? No, esas son cosas naturales y vanas que Dios provee en su amor precisamente providencial, hermanos. No, por eso no es que Jesús debe ser el primer lugar en nuestra vida, no. Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida porque Él es el Dios encarnado, la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo debe ser el primer lugar en nuestra vida porque Él nos creó y Él mismo nos sustenta. Él es la cabeza de la iglesia, Él tiene todo señorío, no solamente sobre el universo, sino sobre la iglesia por la cual murió y resucitó, y de ahí que Él debe ser nuestro Señor. Y por supuesto, hermanos, Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida porque Él nos reconcilió con Dios a causa de nuestro pecado, nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Derramando su sangre por nosotros. Son las 4 razones que encontramos nosotros aquí en la epístola a Colosenses, en el capítulo 1,
versículos 15 al 20, de por qué Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida. Pues hermanos, espero que este conocimiento que estamos teniendo, hermanos, y esta que estamos viendo aquí en las Escrituras, sea para una aplicación en nuestra vida. No se quede nada más en mero conocimiento, sino que estos 4 puntos nos lleven en todo momento a entregar nuestra vida a Cristo, que debe tener señorío en nosotros, hermanos, y debe ser la prioridad tanto en nuestras decisiones como en nuestra vida y en todas las cosas que competen a esta vida, hermanos, y en la venidera. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra y por lo que nos permites, pues, entender, Señor, en cuanto al señorío de Cristo, la prioridad que debe tener en todas las áreas de nuestra vida, bendito Dios. Él debe estar antes que cualquier persona y que cualquier cosa, porque Él precisamente, Señor, se ha convertido en nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos sustenta, Padre Celestial, y sobre todo nos ha mostrado quién eres tú. Ese Dios eterno y bondadoso que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que por eso, para habernos comprado con la sangre de su Hijo, Cristo merece, Padre Celestial, el primer lugar y la preeminencia en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Pues a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, espero que esto haya sido de edificación y bendición, y acuérdense que aquí en la Iglesia Bautista Peniel nos vemos el domingo puntualitos a las 11 de la mañana para adorar y glorificar a nuestro Dios. Hasta pronto, que Dios les bendiga, cuídense mucho.